Bienvenidos, bienvenidas otro miércoles más aquí al puerto. Ya lo sabéis, yo soy Juan Carlos, esto es la 2020 TV y estos son 10 minutos de ciclismo del bueno. Me tenéis tanto en YouTube como en podcast a través de la plataforma de Spotify. Os había anunciado la semana pasada que tuvimos el programa dedicado a los mejores jóvenes que van a subir al profesionalismo en este 2025 que va a entrar ya en breve. Os dije que íbamos a tener hoy un puerto dedicado al gran Gino Bartali como protagonista, un programa con el gran Gino Bartali como protagonista. Bueno, lo vamos a dejar para la semana que viene porque esta semana toca hablar de el recorrido del Tour de Francia 2025, analizar ese recorrido que se presentó la semana pasada. Bueno, como tenía ya más o menos estructurado el programa de los jóvenes, justo se presentó el martes. Ya sabéis que nosotros salimos todos los miércoles a las 20:20. Bueno, como se presentó el martes y lo quería analizar un poco en profundidad, lo que merece el recorrido de la carrera por etapas más importantes de todo el calendario de toda la temporada del Tour de Francia. Bueno, pues lanzamos el programa de los jóvenes y el miércoles que viene lanzamos el programa del análisis del Tour de Francia y retrasamos una semana más al gran campeón Gino Bartali, que seguro que allí donde esté no le importa. Lo tratamos muy bien al gran Gino Bartali y le vamos a dedicar un programa entero en el Puerto Vintage la semana que viene. O sea que bueno, vamos a comenzar ya el puerto sin entretenerme más porque tiene mucha miga el recorrido 2025 del Tour de Francia. Dos cosas muy importantes. Es un recorrido muy bueno, a mí me gusta mucho. Acierta últimamente el Tour de Francia con los recorridos y sigue acertando en esta edición. Y el segundo apunte, muy evidente, es un recorrido anti-Pogačar, un recorrido que beneficia sobre todo a Vingegaard y que le hace un guiño a Renko Evenepoel. O sea, el peor escenario posible que se le puede presentar a Tadej Pogačar. Puertos largos, puertos encadenados, y si a este recorrido se le suma un calor, un Tour de Francia de calor, un julio francés con muchísimo calor, como digo, es el peor escenario posible para Tadej Pogačar. No solo le plantea el Tour de Francia un recorrido que no le favorece nada, sino que además se lo plantea por los lugares donde él ha claudicado con Jonas Vingegaard. Lo vuelve a llevar a Hautacán, donde perdió una minutada con Jonas Vingegaard, y lo vuelve a llevar, por ejemplo, al Col de la Loce por la otra vertiente, pero lo hace llegar hasta el Col de la Loce, donde tuvo, para mí, en 2023, el peor día como ciclista Tadej Pogačar, por lo menos en el Tour de Francia, es donde peor lo ha pasado allí, en el Col de la Loce. Pues ahí lo vuelve a llevar el Tour de Francia. Y también lo vuelve a llevar a la primera vez que vimos donde Jonas Vingegaard lo deja de rueda, donde vimos en un puerto largo, ahí puede este joven danés, ahí puede hacerle daño, puede empezar a hacerle daño en ese 2021 Mont Ventoux, esa etapa donde es la primera vez donde yo dije, cuidado porque este danés sube mucho y en un puerto largo, en un puerto de las características que tiene el Mont Ventoux, le puede hacer daño, y ahí lo soltó. Ese Tour 2021 lo acaba ganando Tadej Pogačar, no hay que olvidarlo. Los dos siguientes, 22 y 23, fueron para Jonas Vingegaard, pero en ese Mont Ventoux 2021 es donde empezó a hacer el danés una pequeña grieta, empezó a ver un pequeño atisbo de luz en el gran campeón que está Tadej Pogačar, dejándolo en el momento. Bueno, pues no solo le hace un recorrido, lo destaco porque no solo le hace un recorrido anti-Pogačar, sino que lo hace pasar por los lugares o por los sitios donde él claudicó. Bueno, vamos a analizarlo. Esto es importante, pero bueno, comienza en Lille, día 5 de julio, etapa 185 kilómetros totalmente para los sprinters, un guiño a Grimay y un guiño a Philipsen, sobre todo a Grimay. Yo creo que está buscando el Tour de Francia que Vivian Grimay, el ciclista de color, del ciclista negro, del Intermarché, se vista de amarillo, y yo creo que es un guiño descarado a Vivian Grimay como
la primera semana, hasta llegar al primer bloque de montaña de los Pirineos, yo creo que es un guiño no tanto para los velocistas, porque son etapas con llegadas ratoneros, con tobogán, sobre todo la llegada de Rouen, son 21 kilómetros, sube, baja, de muros. Intercala este tipo de llegadas. Mur de Bretagne también está por ahí. Vamos, Van der Poel, esta te la pusieron para ti. Mur de Bretagne, esta llegada a Rouen y varios muros con llegadas claras al sprint. Ahí sí lo hace la primera semana el Tour de Francia, y en la etapa 5 hace el guiño a Renko Benepol. Una contrarreloj que yo creo que Proudhon llama a Renko Benepol y le dice: ¿cómo quieres la contrarreloj, Renko? Totalmente llana, y la distancia que le favorece, esos 33-35 kilómetros. Ni siquiera la salida y la llegada de Caen, de la ciudad francesa, es muy ratonera con ese parar, arrancar, no. Es una contrarreloj de rodar fuerte, de potencia pura, donde un rodador puro, donde el mejor contrarrelojista del mundo, el belga Renko Benepol, el chico de oro de Golden Boy, tiene que hacer diferencias y tiene que salir de amarillo. Eso es lo que busca. Este es el guiño que busca el Tour de Francia, tranquilo. Luego metemos mucha montaña encadenada, pero la foto la puedes tener, Renko, y hace bien, vamos a ver, hace bien en darle ese guiño en la etapa 5, Caen 33 kilómetros, contrarreloj individual, y que el Golden Boy, Renko Benepol, el chico de oro, se vista de amarillo. Bloque de montaña, primer bloque en los Pirineos, 3 etapas, etapa 12, etapa 13 y etapa 14, y bueno, un bloque de los Pirineos que me encanta. Primera etapa, final en Otakán, Soulor, Otakán encadenado, larguísimo recorrido hasta llegar al Soulor. Lo hacen por la vertiente, la más conocida, la más icónica, es el enlace que hace Soulor y Obisque, con esos puentes, esa bajada de 2-3 kilómetros, con ese repecho, esa subida para encadenar perfectamente estos dos puertos, y por supuesto con la imagen icónica de los túneles que enlazan ese Obisque-Soulor. Bueno, lo hace por otra vertiente, bajan Argelès-Gazost y enlazan directamente esa subida a Otakán, como digo, donde claudicó Tadej Pogačar ante Jonas Vingegaard. Bueno, una etapa muy buena con final en alto. Luego le mete una cronoescalada en Peiragudes, esa etapa 13, y la etapa 14, para acabar el tríptico, es la poluchón de toda la vida. O sea, el Tour se hace suyo, el Tour mira siempre al pasado, el Tour cuida siempre los mitos, cuida las etapas que lo han hecho grande, y es la etapa mítica de Hinault en el 86, Super Bañeres con Perico en el 89, o sea, la cronoescalada Super Bañeres que hizo Bamontes, que le fue tan bien, una cima Super Bañeres que nos viene tan bien a los españoles, y como digo, la poluchón de toda la vida, con el encadenado de toda la vida por este orden. Esto es el padre nuestro del ciclismo, y esto que no lo pierde el Tour de Francia, es el Tourmalet, Aspen, Peire-Sur, llegas a Luchón y ahí puede acabar la etapa perfectamente, pero ellos le meten el plus de la estación de Super Bañeres. No es una estación muy utilizada. Desde el 89, que hizo una obra de arte ahí Perico, gana Robert Millar, pero hizo un etapón. Perico no se sube a Super Bañeres. ¿Por qué? Primero, porque es cima, o sea, no tiene vertiente, o sea, es llegar y acabar. Y segundo, porque es verdad, se remodelaron. Yo me acuerdo perfectamente cuando subí a Super Bañeres, sí que había dos puentes, sobre todo uno que no daba sensación de estabilidad, sobre todo unos refuerzos de madera ahí. Bueno, pues evidentemente hicieron una obra de no sé cuántos millones de euros para que pudiesen pasar los trailers, toda la llegada del Tour de Francia, toda la maquinaria, todo lo que rodea el Tour de Francia, lo hacen posible, gracias a esta obra, que pueda pasar por allí, y ahí acaba. Como digo, esta trilogía de los Pirineos me encanta. Soulor, Otakán, etapa 12, la cronoescalada en Peiragudes, etapa 13, y el poluchón de toda la vida, etapa 14. Tourmalet, Aspen, Peire-Sur, y le meten, ahí bajan el Peire-Sur, acaban en Luchón, pero le meten la llegada a Super Bañeres. Estupendo. Ahí es donde se van a hacer las diferencias, y es donde se puede perfilar el campeón al Tour de Francia, en este tríptico. Recordar también que la cronoescalada es una cronoescalada pura, Peiragudes, o sea, donde más daño le hizo en una contrarreloj
que más daño le hizo Vingegaard a Pogačar fue en la contrarreloj del 2023, precisamente en la etapa, en la parte que subía para arriba, que picaba para arriba. Bueno, pues le meten, el Tour de Francia le mete una cronoescalada pura. Yo creo que desde Alpe d'Huez, porque ni siquiera la de la Place de Belfield fue pura. Aquí nada, es prácticamente 1,5 kilómetros, una salida que hacen en Ludenville, el 1,5 kilómetros, y ya arrancan para arriba ya arrancan para arriba a Peiragudes. O sea, ese helipuerto, esa estación de esquí de Peiragudes, que queda subiendo el Peiresur, hacen la vertiente del Peiresur y cogen el desvío para llegar a Peiragudes. Pues una trilogía terrible, terriblemente dura, bien encadenada, y va a hacer muchísimas diferencias, sobre todo después de esa contrarreloj, la poluchón de toda la vida. Y vamos al segundo, antes de pasar al segundo bloque de los Alpes, está, como decimos, el Mont Ventoux. Cuidado, Mont Ventoux después de la jornada de descanso. Puede hacer diferencias el gigante de la Provenza. Ese Mont Ventoux es etapa unipuerto, pero siempre hace daño ese puerto largo, ese puerto donde por primera vez dijimos, cuidado, porque este danés le puede hacer daño en puertos largos a Tadej Pogačar. Y vamos con el bloque de montaña de los Alpes, con una etapa, la etapa reina, la etapa de toda la vida de los Alpes. Como digo, un Tour muy, muy francés, muy de toda la vida, muy mirando al pasado, muy diciendo, oye, aunque este ciclismo o estos recorridos modernos, nosotros vamos a seguir haciendo lo que ha funcionado de toda la vida. Lo que ha funcionado de toda la vida en los Alpes es encadenar 3 puertos largos como Dios manda. Glandón, Puerto Largo y Duro, la Madeleine, todo el coloso alpino por el lado más duro, para acabar en Courchevel. Acaban en Courchevel, pero bueno, en esa pista de esquí que acaban asfaltando, que es el Col de la Loce, donde pasó el peor día en 2023 en el Tour de Francia. Tadej Pogačar le hace este encadenado de 171 kilómetros, Glandón, Madeleine, Courchevel. Estupendo. Luego la siguiente etapa es la Plan, muy corta, la deja el Tour de Francia de 130 kilómetros. No va a decidir nada, porque todo se va a decidir en esa trilogía de los Pirineos, buenísima, con esa Canadá en el medio, y en esa etapa de toda la vida de los Alpes, Glandón, Madeleine, Courchevel, 171 kilómetros, encadenan perfectos, 3 puertos largos, buenísimos. Pues hasta aquí, casi 13 minutos, hoy me fui mucho. Recordando siempre la 2020, este es un maillot que tenéis allí, la página os la pone por aquí Elena, y con un tour íntegro en territorio francés y con etapas de toda la vida y con muchísima montaña. Nos encanta. Coronamos.